Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva serie de devocionales, en este caso la última semana de devocionales de este año 2020. Y quería que en esta semana podamos ver un tema que muchas veces es un poco complicado de entender, de explicar, de comprender, que es este tema que es la justicia de Dios. ¿Por qué digo que es un poco complicado de entender o de razonar, ¿no? De seguro muchas veces, y me incluyo en esto también, nos vimos en una situación en lo que vemos que la Biblia llama justicia, nosotros lo llamamos injusto. Y no hablo de que alguien reciba algo que no merece o que otra persona reciba algo que otro merecía más de parte de Dios, sino que hablo de esto, por ejemplo, en el caso cuando decimos que lo que Jesús hizo por nosotros es injusto, no merecíamos esto, no merecíamos la salvación, o el sacrificio, el castigo que Jesús recibió es injusto. Es esa clase de injusticia que nosotros en la Biblia podemos encontrar, que Dios establece que eso es justicia y no injusticia. Y quería comenzar con una pregunta eh, de un tema o de una frase, mejor dicho, que comúnmente usamos. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en qué significa detalladamente la frase, la famosa frase, Jesús murió por mí o Jesús murió por todos nosotros? En otras palabras, ¿vos podrías explicarme a mí o a cualquiera, y especialmente a alguien que no entienda, eh, con fundamento bíblico, desde un punto de vista de experiencia y sacando un poco las opiniones o la lógica humana de lado, qué significa esta frase? Jesús murió por mí. Siempre nos vemos por ahí tratando de explicarle a alguien que no entiende mucho, que no conoce todo este tema del sacrificio de Jesús, o cuando muchas veces evangelizamos y queremos predicarle a alguien y no logramos darnos a entender cuando le decimos que Jesús murió por todos nosotros. Es como que no merecíamos esto, es injusto que lo que Jesús sufrió, pero vemos, como dijimos al principio, que la Biblia llama justicia a este sacrificio en la cruz. Vamos a empezar traje acá la definición de justificación, una palabra que aparece muchas veces a la hora de hablar del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y la definición del diccionario es la siguiente. Justificación significa: puede decirse que la justificación consiste en adecuar algo que resulta injusto, en el sentido de que no se ajusta a las normativas o preceptos vigentes, y convertirlo en justo. En mis palabras, yo dije algo así como: cuando alguien merece una sentencia de castigo, una sentencia punible, la justificación establece que esa persona no merece ese castigo. A través de la justificación, el culpado se transforma en un no merecedor del castigo. Y vemos en la Biblia, en muchos lados de la Biblia, que fuimos justificados a través de la sangre de Jesús. Y cuando nosotros, en nuestros pecados, en nuestra vida pasada, merecíamos la paga de la muerte, como dice Romanos 6:26, ahora lo vamos a leer, Jesús presentó una justificación que establece que no somos merecedores de ese pago de muerte, de esa muerte. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Y esta justificación absolvió la sentencia de muerte sobre nuestras vidas, que en otras palabras podemos llamar como la entrega de la vida eterna. Leamos juntos Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, algo muy interesante en este tema es: ¿cómo puede ser que una sola persona, un solo hombre, que sabemos que es Dios pero que se hizo completamente hombre, pudo justificar la muerte, o mejor dicho, absolver la muerte, justificar la vida de toda una humanidad? Es como si fuera algo así como en un juicio, estamos en un juicio y un ladrón está siendo juzgado y se determina que tiene que ir a la cárcel. Y de repente aparece un amigo que dice: en realidad el que tiene que ir a la cárcel soy yo. Y de repente no solo su amigo queda fuera de la cárcel, sino que todos los ladrones que estaban en la cárcel quedan libres. Y solo queda este amigo del ladrón, queda encerrado en la cárcel. Qué extraño, ¿no? Pero vemos que es así, porque Jesús, uno solo, absolvió la muerte o el castigo
de toda una humanidad. Esa es la maravillosa justicia de Dios. Y tenemos que creer esto, que lo que dice la Biblia, que sus juicios son justos, son perfectos, y que Él es el juez justo. Y Él estableció que esto es justicia, que esto es justo, en el siguiente párrafo que vamos a leer. Vamos a ir a un capítulo anterior, Romanos 5. Son 5 versículos que quiero leerles. Vamos a leer el 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vemos que la justicia de Dios ante el pecado es que si por un solo hombre entró la muerte, debería ser justo que por un solo hombre que obedezca, entre la vida a todos los demás. Por un solo hombre que desobedeció, entró la muerte a todos los hombres. Entonces Dios dice, sería justo que un solo hombre que obedezca traiga vida a todos los hombres. Y vemos que se trata de obedecer la ley divina. Estamos hablando de justicia, es como algo bastante de derecho. Entonces uno que desobedeció la ley divina, vemos esto en el Génesis, trajo la muerte a todo el mundo. Uno que obedezca en todo a la ley divina, a la ley de Dios, va a traer vida a todos los hombres. Y acá entra en escena Jesús. Jesús desde el cielo decidió hacer justicia. Dice, cuando escuchó la sentencia de su padre diciendo que esto es justo, dice, se humilló a sí mismo y dejó su trono. Dice, yo me voy a hacer hombre y voy a hacer todo para obedecer y ser aquel que pueda traer la vida a los hombres. Jesús fue identificado por Juan el Bautista de la siguiente manera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos que la justicia no se trata de darnos lo que merecemos o no merecemos, sino se trata más de devolvernos aquello que era nuestro y que nos fue quitado, o en este caso, que fue entregado a través de un engaño, estamos hablando de la vida eterna. Recuerden que el pecado de la paga era muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. La justicia de Dios que hizo nos dio vida eterna. Entonces, va más allá de lo que merecemos o no merecemos, sino de lo que Dios quiere darnos. Mientras la justicia humana busca, y por ahí esto es lo que genera controversia en nuestra mente, porque nuestra justicia, la justicia en este mundo busca a quién castigar, pero la justicia de Dios busca a quién bendecir. Romanos 5:17, como leímos recién, establece o define la justicia de Dios como un regalo que viene junto con la gracia de Dios. Entonces debemos ver todo este tema desde la perspectiva de Dios. No debemos nosotros ponernos en el centro de manera que determinemos si es justo o es injusto, sino pongamos a Dios en el medio. A ver, ¿qué dice Dios acerca de esto? ¿De por qué lo hizo? Dios en el centro puede establecer qué significa justicia y qué es injusto y qué es justicia, ¿no? La palabra, quería decirte esto, la palabra inmerecido, lo estuve buscando estos últimos días, la palabra inmerecido no aparece en la Biblia. Entonces, si Dios establece que algo es justo y así aplica su justicia, debemos tomarlo tal como es, porque Él es el juez justo, no nosotros. Él, poniéndolo a Él en el medio, vamos a saber por qué esto es justicia, vamos a entender un poco más qué es la justicia de Dios, que en ningún lado dice que esto es injusto, y sus juicios son perfectos. Entonces, si ponemos a Dios en el centro, vamos a saber por qué Jesús o Dios establece que esto es justo, porque no se trata si merecemos o no merecemos, sino de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y vas a descubrir que
Dios dice, esto es justicia porque esto es lo que quiero hacer en ustedes y lo hago por amor, no porque merezcan o no merezcan algo. Lo hago porque quiero, esa es mi voluntad y lo hago por amor. Entonces, para finalizar, debemos reconocer esta justicia como verdadera justicia, y esto afecta mucho a nuestra identidad, que es lo que vamos a hablar durante los próximos devocionales. No debemos vernos como inmerecedores de la gracia, sino como escogidos para salvación, que es lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Vemos que es un concepto bastante básico de lo que estuvimos hablando, pero tan poderoso a la vez. Y te invito a que sigas en los próximos devocionales, que vamos a conectar uno con otro y abriendo todo este tema que es extensísimo, muy grande, pero muy poderoso a la vez y muy apasionante. Así que te espero mañana en el próximo devocional. En nombre del Señor y a cada uno de aquellos que estamos participando. Padre, en esta mañana levantamos esta copa que es